Sí, muy bien. Sí, está empezando a grabar. Bueno, pues vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Agradezco su presencia en este ciclo 2026A de los tópicos matemáticos picudos. En esta ocasión agradecemos la presencia del doctor Daniel de la Rosa Gómez, quien nos va a dirigir la charla Un matemático en ingeniería de videojuegos a ondas cerebrales. Y también, antes de cederle la palabra, voy a leer, si me lo permite, su semblanza. El doctor Daniel estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Posteriormente, realizó la maestría en matemáticas en la Universidad de París Pierre Marie Curie, donde trabajó en el área de geometría compleja, particularmente en foliaciones holomorfas. Obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Toulouse, Paul Sabatier, con una tesis sobre campos vectoriales holomorfos singulares semicompletos. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, adscrito a la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica. Imparte asignaturas de matemáticas, cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, etc. Así como cursos de análisis de datos, procesamiento de imágenes, desarrollo de videojuegos y entornos de realidad virtual. Participa principalmente en la formación de estudiantes de ingeniería biomédica, ingeniería electrónica automotriz, ingeniería de sistemas inteligentes y videojuegos, así como en la maestría en ciencias del procesamiento de la información. Sus líneas de investigación incluyen el análisis y clasificación de datos biomédicos mediante técnicas de Machine Learning, la aplicación de herramientas de geometría riemanniana en modelos de aprendizaje automático, el desarrollo de videojuegos y entornos de realidad virtual y sus diversas aplicaciones, así como el estudio de campos vectoriales holomorfos singulares. Muchas gracias por estar aquí, doctor Daniel, y te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto participar en este ciclo de charlas y espero que lo que comparta hoy les resulte útil e interesante, especialmente si hay estudiantes a quienes les llama la atención estudiar matemáticas o carreras relacionadas. En esta charla la idea es mostrar cómo una formación en matemáticas puede llevarnos a trabajar en temas muy distintos en otras áreas. Esta charla será pues de divulgación, así que no voy a entrar en detalles técnicos ni en fórmulas. Me interesa más bien compartir un panorama general de cómo las matemáticas aparecen en proyectos como videojuegos, realidad virtual, análisis de señales cerebrales, inteligencia artificial y otras áreas de ingeniería. Quisiera transmitirles que las matemáticas no solo están en el salón o en el pizarrón, también son una herramienta para crear, analizar y colaborar en proyectos muy diversos. Primero les contaré un poco de mi formación, que ya mencionó un poco Guadalupe, es relevante, y luego vamos viendo cómo se conecta todo esto con los demás temas. Como mencionaron, bueno, soy licenciado en matemáticas y tengo maestría y doctorado también en matemáticas, entonces una línea bastante clásica y normal. Mi orientación es bastante teórica, aunque no es de las más teóricas o abstractas dentro de la matemática. En la licenciatura trabajé o me enfoqué al final hacia el análisis funcional, en la maestría en geometría compleja y foliaciones, y en el doctorado me especialicé en el estudio de campos vectoriales holomorfos singulares semicompletos. Ya sé, muchas palabras nuevas, pero si a alguien le interesa hablar de esos temas, yo encantado. Mi formación pues fue claramente muy de matemática aplicada, o sea, fue más bien matemática básica, pero actualmente trabajo en ingeniería en proyectos muy aplicados y variados, y eso para mí es una de las cosas más interesantes.
las matemáticas fueron el hilo conductor entre esos mundos y terminé colaborando con personas especialistas en medicina, en ingeniería, en psicología, programación, gente que hace videojuegos. Ha sido muy variado en ese aspecto. Y una idea central en esta charla es que la distinción entre matemática básica y matemática aplicada no siempre es tan clara como parece. Muchas herramientas matemáticas que nacieron en contextos muy abstractos terminan teniendo aplicaciones importantes en tecnología, en ciencia o en industria. Y al mismo tiempo, problemas reales generan nuevas preguntas matemáticas. Entonces, no es que haya dos mundos completamente separados, más bien hay un diálogo constante entre estos dos mundos, entre estos dos lados, ¿no?, de la misma moneda. En mi caso, sigo haciendo investigación en campos vectoriales holomorfos, que es una línea, sí, un poco más teórica, aunque está muy ligado también al área de las ecuaciones diferenciales, que es un área de matemáticas muy aplicada. Pero al mismo tiempo participo también en proyectos aplicados en ingeniería, y para mí ambas dimensiones se complementan muy bien. También me parece muy interesante aplicar técnicas y herramientas de geometría riemanniana en ingeniería. Estas nuevas herramientas, las herramientas ya tienen buen tiempo, pero esta nueva aplicación en ingeniería es bastante nueva, tendrá yo creo unos entre 5 y 10 años que se empezó a utilizar un poco cada vez más, y son temas que típicamente, estos temas de geometría riemanniana, son temas que típicamente no se ven incluso en licenciatura, son más bien temas de maestría, y en un momento voy a explicar brevemente en qué consiste. En ingeniería, además de comprender conceptos, las matemáticas se usan para modelar fenómenos, para analizar datos, para diseñar soluciones, simular comportamientos y tomar decisiones. Eso no significa que la parte teórica sea menos importante. Al contrario, una buena base matemática permite entender mejor las herramientas que luego se aplican en problemas reales. Aquí presento una especie de caja de herramientas matemáticas que uso en distintos proyectos, como álgebra lineal, cálculo diferencial, integral, vectorial, ecuaciones diferenciales, estadística y geometría riemanniana. Dependiendo del problema, algunas herramientas aparecen más que otras, pero regularmente se combinan. Algo importante es que estas no son materias aisladas, no son incluso tampoco aplicaciones, ¿no?, de solamente cálculo, solamente álgebra lineal. En un proyecto real pueden convivir varias de ellas, y es lo más común, al mismo tiempo, junto con programación y computación, programación, y la parte también ingenieril de, por ejemplo, crear instrumentos de medición, y en general pues es un trabajo interdisciplinario, lo cual enriquece mucho también. Cuando trabajamos con muchos datos, necesitamos herramientas para resumir la información, en general herramientas estadísticas, para encontrar patrones, para tomar decisiones. Ahí ese es el rol que juega la estadística. Y si combinamos esta parte estadística con computación y métodos de optimización, aparece lo que se conoce como el Machine Learning. Eso es importante porque muchas aplicaciones actuales de inteligencia artificial se apoyan justamente en estas ideas. Por eso una base matemática sólida es muy útil para entender qué está pasando
detrás de los modelos. Ahora estamos siendo bombardeados por nuevas herramientas, nuevos usos de inteligencia artificial para generar imágenes, para analizar textos. Entonces es cada vez más importante que los profesionales que se dedican a esto entiendan y sepan qué está ocurriendo detrás de estos modelos. Y bueno, también, no quiero entrar en temas filosóficos, pero hay que decir que sí, la inteligencia artificial no es verdadera inteligencia. Solamente se trata de replicar patrones a partir de ejemplos, a partir de un entrenamiento, y muchas veces se puede reducir solamente a encontrar el mínimo de una función. Y entonces no es magia, no es nada místico, no es una inteligencia real que esté pensando como tal. ¿Sí? Bueno, en esta diapositiva solo quiero dar una vista general de lo que es Machine Learning, y una distinción importante es aquella entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. A lo mejor lo han escuchado. El aprendizaje supervisado, tenemos datos con etiquetas, que son, por ejemplo, categorías ya conocidas, ¿no? Tengo imágenes que son manzanas y las etiqueto como manzanas. Tengo imágenes que son tomates y los etiqueto como tomates. Y a través de un entrenamiento, el modelo aprende a distinguirlas, de tal forma que si le muestro una foto nueva que no conoce, de un tomate o de una manzana, me va a poder decir si es un tomate o una manzana. En el aprendizaje no supervisado, buscamos en el conjunto de datos, que va a ser ahora una estructura sin etiquetas, vamos a buscar la mejor manera de agruparlos. Y esto puede revelar muchas veces patrones ocultos en esos datos, lo cual puede ser muy interesante. Está también la clasificación, como mencionaba ahorita, que consiste en asignar categorías a datos nuevos. Por ejemplo, reconocimiento de una imagen, en qué categoría la voy a clasificar. Y esta idea aparece en muchos problemas reales, ¿no? Para clasificar o para esos tipos de entrenamientos supervisados y no supervisados. También, bueno, las redes neuronales las menciono como una de las familias de modelos más conocidos y más usados actualmente, aunque no son la única opción. Y finalmente, dos ideas claves en Machine Learning, que son el entrenamiento y la validación. Durante el entrenamiento se ajusta el modelo con ejemplos, con datos usados para el entrenamiento, y después se tiene que validar, es decir, comprobar si realmente el modelo aprendió lo que tenía que aprender y si generaliza bien la información que se le enseñó. Esta parte es fundamental para que el modelo sea útil. Entonces ya van varias veces que menciono lo de la geometría riemanniana, pero ¿qué es? Puede sonar como algo muy especializado, y sí lo es, pero la idea detrás es bastante sencilla. En la geometría que aprendemos desde la primaria, es lo que llamamos geometría plana, geometría euclidiana, medimos distancias y trayectorias, caminos, figuras, en cierta forma pensando en líneas rectas. Cuando formamos cuadrados o figuras geométricas que viven en un plano, y construimos varias nociones encima de eso. La distancia entre dos puntos, o tengo varios puntos, calcular un centro de masa, etc. Pero el espacio que considero ya no es plano, sino que es curvo, o una esfera, o como la Tierra, distancias ya son diferentes, ya no son distancias sobre líneas rectas, ¿no? Los caminos ya no son líneas rectas, sino que ya son caminos que están sobre la superficie, ya son caminos que se curvan, y entonces la manera en que vamos a medir las distancias en esos espacios pues va a ser diferente. ¿Sí? La geometría riemanniana entonces
se basa básicamente en estudiar cómo medir la distancia en estos espacios curvos y todo lo que se deriva a partir de esas distancias. Por ejemplo, tener una manera de medir distancias en un espacio curvo me permite, a través de varios procesos, poder definir una estadística en ese espacio curvo, una media, una mediana, ¿sí? Entonces, es lo que hace interesante la aplicación de esta geometría riemanniana en estos espacios que no son planos. Entonces, en forma general, la geometría riemanniana es una manera de medir cosas en espacios curvos, en espacios que no son planos. Bueno, ¿y por qué aparece esta herramienta en el análisis de datos, en ingeniería? Pues porque algunos datos tienen una estructura que es más natural de considerar en un espacio curvo, ¿no? Por sus mismas propiedades matemáticas, geométricas, que si los representáramos como en un espacio plano. Entonces no se comportan de la misma manera y en esos casos usar una herramienta geométrica adecuada, como es la geometría riemanniana, pues mejora las comparaciones o el análisis de estos datos. Un ejemplo de estos datos que voy a mencionar en un momento es el de las ondas cerebrales a través de un electroencefalograma. Este tipo de datos, de funciones, de señales, cuando se combinan, pues tienden a mostrar que viven en un espacio curvo y no tanto en un espacio plano. ¿Okay? Ahorita regresamos a eso. Uno de los campos donde trabajo es en el análisis de imágenes médicas, como resonancias magnéticas, ecografías, radiografías, etc. Y detrás de estas herramientas, que son para el apoyo médico, hay un proceso completo, desde cuando se adquiere la imagen, después hay que hacer procesos de limpieza, eliminación de ruidos, si la imagen se ve como con estática o manchitas, son parte de el proceso de adquisición de la imagen, si está un poco borrosa, entonces todo eso le llamamos ruido. Entonces hay un proceso de limpieza de la imagen para volverla más nítida, para resaltar lo que nos interesa. Después viene la parte de selección de regiones de interés. A lo mejor no toda la radiografía me interesa, sino solamente una pequeña parte. Ya que delimité mi región de interés, procedo a extraer características. Estos son los datos, es la información que más adelante voy a trabajar. Y finalmente, pues la clasificación usando técnicas generalmente de Machine Learning. Todo este proceso es computacional. Son imágenes médicas que se digitalizan o que ya se producen de manera digital. Entonces todos los algoritmos, toda la manera de trabajar es pues computacional, mucha programación, todos los métodos de análisis de imagen pues tienen su correspondiente algoritmo. Entonces uno va trabajando la imagen, también se trata de automatizar lo mayor posible, entonces también detectar, tener algoritmos que detectan nuestras regiones de interés según lo que estemos estudiando. La extracción de datos también se hace de manera automática. Y pues ya que se tienen todos esos datos, pues hay que escoger también cuáles son los datos útiles, cuáles no sirven tanto. Entonces hay varias técnicas, ¿no?, para saber eso. Y pues como les menciono, este tipo de trabajo combina procesamiento de imágenes, computación, estadística y aprendizaje automático o guiado o no guiado. Y pues también
conocimientos del problema médico, de lo que se va a trabajar. Si se va a trabajar detecciones de heridas en la piel, o detección de calcificaciones o tumores, o detección de, no sé, resonancias magnéticas cerebrales también. Y el objetivo de estas herramientas que nosotros tratamos de implementar, que tratamos de desarrollar, obviamente no es el de reemplazar a ningún especialista, sino que es apoyar a los especialistas del área, en este caso en medicina, para que puedan tomar decisiones más fácilmente y, en todo caso, pues aportar información adicional a la que se pueda ver a simple vista. Otro proyecto que me gusta mucho ahorita que tenemos es el de el análisis de electroencefalogramas, que es el EEG. ¿Y qué son los electroencefalogramas? Pues nuestro cerebro son, cuando pensamos, cuando vemos cosas, cuando recibimos algún estímulo, el cerebro pues tiene respuestas eléctricas. Entonces, a través de estos nodos que se ponen, que pueden ser poquitos o muchos, podemos medir estas señales eléctricas, y esto es lo que es un electroencefalograma. Mide a través de múltiples canales diferentes frecuencias de impulsos eléctricos, y se puede ver como una ventana a nuestra actividad neuronal. Los electroencefalogramas sirven para estudiar pues señales cerebrales, y se puede trabajar, se puede combinar con tareas de clasificación en Machine Learning. Por ejemplo, en contextos de investigación se pueden realizar experimentos relacionados con la detección de emociones, como la ira, el miedo, la felicidad. Y el electroencefalograma, como les mencioné, va a generar datos en forma de señales multicanal, bastante complejas. Hay que también hacer un proceso de limpieza, clasificación, hacer como pequeños cortes para tomar las porciones que nos sirven. Y no siempre conviene pues utilizar representaciones clásicas o métodos clásicos que consideren la información como lineal, como plana. Aquí es donde entra la herramienta de la geometría riemanniana, que les digo, lleva poco tiempo que se empezó a utilizar en esta área, y se está viendo que está dando muy buenos resultados. Entonces, pues sí, ciertas representaciones matemáticas de estos datos van a beneficiarse más de una geometría no plana, una geometría curva, y se va a adecuar más a estos datos para poderlos comparar y clasificar de mejor manera. Este tipo de proyectos, como los de las imágenes, pues requiere o se compone desde la adquisición de los datos, el procesamiento de señales. En este caso lo que se procesan son estas señales eléctricas, no imágenes. Son técnicas de computación, estadística, igual Machine Learning y la geometría riemanniana, que es lo que estoy usando ahorita. Tenemos en la unidad una alumna de doctorado que justamente está trabajando en un estudio multimodal para detectar emociones. Multimodal porque incluye al mismo tiempo señales del cerebro, un electroencefalograma, información de pulso, información visual, hay una cámara que está grabando en los experimentos, y también un giroscopio para detectar movimientos. Entonces se combinan todas estas fuentes de información, y por ejemplo el experimento consistió en que vimos 3 clips que ya están validados como herramientas para provocar emociones. En este caso fue la ira, miedo, felicidad. Y mientras vemos estos clips estamos conectados y nos están midiendo pues toda nuestra actividad, ¿sí? Y pues les digo, uno de esos experimentos pues fue
más bien, durante el experimento estamos conectados también a un electroencefalograma y pues ahorita estamos en la etapa de analizar estos datos del electroencefalograma para poder clasificarlos y poder detectar si una persona presenta algunas de estas tres emociones. Algunos otros temas que me interesa abordar próximamente son la visión por computadora, la robótica y la conducción autónoma, es decir, autos que se manejan solos, por lo pronto primero a escala. La visión por computadora se trabaja con imágenes, pues video, ¿no? Imágenes en tiempo real que van llegando. Se pueden detectar objetos, reconocer patrones. En robótica se trabaja estudiando la posición de el robot o de sus articulaciones, de sus partes, estudiar el movimiento, generar trayectorias, que estas trayectorias sean acordes a las restricciones físicas que tiene de movilidad el robot, dependiendo del tipo de sensores que se tengan, si es cámara, si es láser, etcétera. Y ahí interviene mucho un área de las matemáticas que se llama control. Y pues bueno, en estas áreas de visión por computadora y robótica y conducción autónoma también interviene o también se está empezando a usar lo que es la geometría riemanniana. Y conducción autónoma pues es lo que suena, ¿no? Como los autos Tesla que se manejan solos, es eso. Entonces es a través de cámaras, a través de sensores, recibir la información en tiempo real, procesarla, tener una idea del entorno del auto, tomar decisiones de trayectorias, etcétera, si hay obstáculos, buscar una navegación segura. Y bueno, cabe resaltar que aunque los problemas o las áreas pueden cambiar, pues las bases matemáticas van a ser casi siempre las mismas. Vamos a estar ocupando álgebra lineal, cálculo, estadística, geometría. Entonces todo esto sigue siendo muy relevante, aunque pasemos de un problema a otro. Casi siempre va a ser una combinación de estas herramientas lo que vamos a estar utilizando. Ahora, la parte de videojuegos, que también recientemente me metí a este mundo. Y pues bueno, se sabe que las matemáticas son la base de un videojuego. Cuando intervienen movimientos, las cámaras, percepciones, o sea, perspectivas de cámara, cómo se calculan las colisiones, los disparos, los proyectiles, toda la representación 3D del espacio, la misma lógica de juego, todo eso es matemáticas. Incluso cosas que podamos ver como muy naturales o que ocurren sin ningún tipo de esfuerzo en pantalla, pues el hecho de que se vean naturales o suaves dependen de modelos y cálculos que se están realizando en segundo plano. Por ejemplo, lanzar un objeto en un videojuego y que su trayectoria y su velocidad sean percibidas como naturales, como de, ok, sí, así se ve algo si lo lanzo, pues son cálculos matemáticos que se hacen por detrás, ¿no? En el segundo plano. En realidad virtual, además, podemos sumar aspectos como la inmersión. Hay diferentes grados de inmersión. Cuando ustedes están viendo una película en su televisión, es un tipo de inmersión de cierto grado. Cuando van al cine, es otro tipo de inmersión, o si su pantalla, o si van al cine que está así como curvo, es una inmersión de un grado un poco mayor. Y si usaran lentes de realidad virtual, pues esa ya es una inmersión ya casi total, ¿verdad? Entonces, experimentar con estas nuevas sensaciones, con estos nuevos herramientas que están siendo cada vez más populares y más asequibles también, diseñar experiencias de realidad virtual
es muy interesante y tiene también muchas aplicaciones. Y pues es muy diferente a solamente un videojuego que vemos en una pantalla. Aquí aparece también, bueno, el concepto de serious games, juegos serios. Y lo que son es que pues son videojuegos con un propósito más allá del entretenimiento. Siguen siendo juegos, siguen siendo videojuegos, siguen siendo entretenidos, pero si llevan un propósito un poquito más allá del entretenimiento, es cuando llamamos que son juegos serios. Pueden ser, estos juegos serios pueden tener aplicaciones en educación, en entrenamiento profesional, en psicología, en medicina, en la industria, ¿no? Incluso también la realidad virtual se puede diseñar no solamente para que sea entretenimiento, sino para ayudar en estos campos, ¿no? En educación, en entrenamiento profesional, en psicología, en medicina. Y pues son un buen ejemplo de cómo podemos juntar tecnología, creatividad y matemáticas. La realidad virtual amplía todavía más que los videojuegos porque permite tener experiencias más inmersivas para aprender o para simular o practicar cosas, y también se pueden evaluar situaciones de manera controlada, en un ambiente controlado. Un ejemplo de estos juegos serios, yo tengo un videojuego, una aplicación de mi teléfono que es un juego, es un RPG muy parecido a los juegos clásicos de Pokémon, como con estética pixel art, y el juego te ayuda a aprender japonés. Entonces, conforme vas jugando el juego, tienes misiones, vas hablando con gente, está hecho de manera que el aprendizaje del idioma está integrado en el juego. Entonces, no es nada más una aplicación para practicar o para estudiar, sino que es un juego entretenido en sí mismo, que además pues deja un aprendizaje y práctica y memorización, etc. De hecho, ahorita tengo una tesista de maestría que está desarrollando un videojuego para usarse como apoyo en la enseñanza de las matemáticas, en el aprendizaje de las matemáticas, por niños y niñas de secundaria. Pues la idea es que es una herramienta complementaria, no necesariamente para usarse en clase, sino que los alumnos puedan usar fuera de clase. Eso sería un juego divertido en sí mismo, pero que les ayudaría a repasar conceptos de matemáticas. También tengo otro tesista de maestría también, que está desarrollando un entorno de realidad virtual para visualizar y manipular campos vectoriales que se ven en la materia de ecuaciones diferenciales en licenciatura. Entonces, pues eso sería también una herramienta para ayudar a la comprensión de conceptos matemáticos, ya más pues de nivel licenciatura, pero igual pues tendría esa utilidad. Y bueno, pues ya para terminar, mi formación como matemático, como han visto, pues me ha ayudado a estudiar herramientas nuevas desde su fundamento, y eso me permite moverme entre proyectos distintos y aprender con más profundidad las herramientas necesarias. Me ha permitido pasar de teoría a práctica con relativa rapidez, estudiar algo, entender la idea central y luego ver la aplicación concreta bastante rápido, casi de inmediato. Entonces eso es muy bueno y muy estimulante. También me ha dado la oportunidad de colaborar con personas de otras áreas y entender mejor cómo conectar teoría y aplicación a partir de necesidades reales. No soy especialista ni en programación, ni en medicina, ni en machine learning, mucho menos en robótica, pero trabajo en equipo con colegas que saben mucho más que yo y son verdaderos especialistas
en sus campos. Y eso está muy bien. Y bueno, si tuviera que resumir la charla en una sola idea, sería que aprender matemáticas no limita, ¿no? Al contrario, puede abrir opciones, abrir más caminos. Las matemáticas son un lenguaje muy versátil, pueden llevarnos a investigar, a hacer investigación muy teórica o a participar en proyectos tecnológicos, en ciencias de datos, en medicina, en videojuegos, en muchas áreas. Y algo muy valioso es que permite colaborar con especialistas en distintos campos. Esa posibilidad de moverse entre áreas es una de las cosas que más me gusta de trabajar en ingeniería desde una formación matemática. Así que, pues bueno, si a alguien de aquí le interesan varias cosas al mismo tiempo, por ejemplo, tecnología, ciencia, videojuegos, medicina, inteligencia artificial, pues les diría que eso no es un problema. De hecho, pues puede ser una muy buena señal. Muchas gracias, les agradezco mucho por su atención y pues de verdad espero que esta charla les haya gustado y que les haya dado curiosidad por explorar estos temas. Quien con mucho gusto podemos pasar a preguntas, si hay dudas. Muchas gracias, Daniel. Vamos a dar un momentito, vamos a abrir el espacio para las preguntas que tengan hacia Daniel. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Miriam. Muchas gracias. Bueno, muy buena charla. Y justamente me quedaba la duda de cómo se dieron cuenta, por ejemplo, en el caso de las matrices de covarianza, que vivían en un espacio curvo y cómo fue la idea de introducir ahí la geometría riemanniana. Fue al revés. Primero se vio que la estructura de las matrices de covarianza son curvas, son no planas, no euclidianas, y pues son un ejemplo clásico de un espacio no euclidiano, que se le puede dar una distancia riemanniana. Y después, cuando surgen estas matrices, al estudiar señales o estudiar datos, pues ahí estaba la conexión de decir, ok, cuando estudiamos muchas cosas en estadística, surgen de manera natural, ¿no? Las matrices de covarianza. Y se vio que compartían esas propiedades con las matrices que se estudiaron en geometría riemanniana, que eran semipositivas definidas. Entonces, cuando se vio que tenían esa misma propiedad, pues dijeron, pues vamos a tratar de aplicar lo de geometría riemanniana aquí, que llevó su tiempo porque había que hacer esa adecuación de lo que generalmente se hace en el espacio plano, de trabajar los vectores o ver centros de masa o ver cómo se comporta todo eso, traducirlo al marco riemanniano, pues llevó su tiempo, pero pues sí fue más o menos natural pasar de uno a otro. Y en este caso, digo, ¿tenían algún especialista en el área o cómo fue la conexión? No, pues como mucho de lo que he hecho en ingeniería fue buscar información, buscar fuentes y un poco a prueba y error, consultar con algunos colegas que saben del área, pero más que nada pues fue descubrir como ese nicho. Se ha estado haciendo mucho, generando mucho material en esa área de la geometría riemanniana aplicada a otras cosas. Entonces empieza a haber cada vez más información y pues así, poco a poco. Muchas gracias. De verdad. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay alguna otra pregunta, aprovecho el espacio también, Daniel, para preguntarte yo misma algo. En el caso de que estabas hablando de las aplicaciones que hacen con fines educativos, como por ejemplo esta aplicación de aprender inglés o la que estás haciendo con campos vectoriales para la materia de ecuaciones y tal, ¿cuáles son el tipo de herramientas que utilizan para generar esos, pues esos apoyos? Y
el equipo multidisciplinario o nada más es de matemáticas o de matemática educativa? ¿Sobre qué base lo utilizan? Utilizamos para crear videojuegos, utilizamos un motor de videojuegos que se llama Unity, aunque hay varias herramientas disponibles. Tiene también la facilidad de que se pueden hacer aplicaciones o entornos de realidad virtual. Entonces mi alumno está usando Unity para hacer este espacio virtual para visualizar campos vectoriales, y mi alumna que está haciendo el videojuego para practicar matemáticas, estamos viendo si lo hace en Unity o en otra herramienta que se llama RPG Maker. Entonces hay varias herramientas para crear, dependiendo también de qué tipo de producto se quiera hacer, qué estética o qué tanta libertad también tengan a la hora de diseñar su mundo. Y pues del equipo multidisciplinario, pues por las mismas características ahí de la maestría, el alumno con el que estoy trabajando de hecho es físico, mi alumna creo que es ingeniera en software, y varios profesores también ahí de la maestría pues tienen varias especialidades. Entonces, dependiendo del alumno, de su background que tenga, o los mismos profesores, podemos proponer proyectos. Entonces, pues se da de manera natural ahí una cooperación entre profesores y alumnos. Y la parte matemática, de matemática educativa, ahí sí tuvimos que buscar como apoyo, porque yo pues no sé de eso. Entonces, justamente el doctor Carlos Valenzuela nos va a apoyar en una de esas tesis, y otro colega en Sonora nos va a apoyar también. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Le agradecemos tu charla, que sin duda estuvo muy interesante. Y a todos los demás, nos vemos en 15 días para la siguiente charla de los tópicos matemáticos picudos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.